Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles hoy en Al Banquillo por TSI. Vamos a aprovechar el tiempo porque está con nosotros el comisionado presidente del Consejo Nacional Electoral, el abogado Kelvin Aguirre. Hay mucho que platicar, hay mucho que dialogar, hay mucho que contar a las puertas de un proceso electoral en el que se ha puesto mucha expectativa, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional, y de esto vamos a hablar en el transcurso de la próxima hora con el abogado Kelvin Aguirre. Abogado, es un gusto saludarlo. Gracias por haber aceptado la invitación hoy en Al Banquillo. Muchas gracias, Aldo. Buenas noches. Un saludo a todo ese gran auditorio que tiene este tan gustado programa. Para nosotros es un honor estar acá para poder informar, orientar al pueblo hondureño sobre un proceso de elecciones histórico, el 11º proceso electoral que se va a realizar el próximo 28 de noviembre y para el cual nosotros como Consejo Nacional Electoral desde esta presidencia estamos trabajando incansablemente para que el pueblo hondureño tenga un proceso de elecciones de alta calidad electoral, proceso de elecciones transparente, confiable, inclusivo y sobre todo pacífico. Creo que eso es lo que aspira el pueblo hondureño, de que podamos hacer una transición de autoridades, que haya una alternabilidad, solo con un proceso de elecciones confiable, un proceso de elecciones con esa calidad electoral, se puede realizar esta alternabilidad en el ejercicio del poder. Y para eso vimos la última encuesta del Latinobarómetro, que el pueblo hondureño sigue confiando a pesar de tener una brutal pandemia que se ha llevado vidas humanas valiosas, se sigue confiando en este sistema, en la democracia, en las elecciones, y para eso debemos trabajar en conjunto con todos los actores protagónicos del proceso, como son los partidos políticos, sí, como es la sociedad civil, la comunidad internacional y ustedes como medios de comunicación que juegan un rol fundamental para que toda la ciudadanía se pueda empoderar de este proceso de elecciones histórico del 28 de noviembre. Bueno, y usted lo ha dicho, es histórico y ha mencionado dos palabras entre varias que hizo en su introducción, que la comunidad internacional ha pedido y que ha sido oportuno el llamado. Porque he escuchado voces, y yo sé que usted también, que califican que este podría ser un proceso muy violento, que este podría ser un proceso muy conflictivo. Y la representante de la ONU decía, es importante que Honduras tenga proceso electoral pacífico y transparente, que represente esa transición que en realidad necesitamos los hondureños, pero en paz y con transparencia, abogado, y ese es un gran reto para usted como presidente y para este consejo. Definitivamente, nosotros estamos con una agenda intensa. Esperamos esta semana tener una mesa con comunidad internacional donde nosotros les podamos explicar todos los avances que tenemos del proceso de elecciones en nuestro cronograma electoral, que vamos dando paso en firme. El tema de la violencia política nosotros lo debemos prevenir, necesitamos el apoyo de todos, no puede haber un brote de violencia. El país ha sufrido y todavía no ha superado varias crisis, como la crisis de salud, la crisis sanitaria producto de la pandemia, la crisis climática donde los huracanes ETA y OTA nos afectaron grandemente, incluso a nosotros como Consejo Nacional Electoral dentro de la planificación que realizamos para este proceso de elecciones. Tuvimos que desplegar varias brigadas en el norte del país, en estas zonas afectadas por los huracanes ETA y OTA, para identificar los daños que se ocasionaron a los centros de votación y en ese sentido nosotros ver cómo los podíamos sustituir por otros que sí tuvieran las condiciones óptimas, los servicios básicos, como la energía eléctrica, como el agua, como la conectividad por el tema de la transmisión de resultados preliminares. Y vemos también que tenemos una crisis económica que es producto de esta crisis sanitaria y no podemos tener una crisis política y mucho menos con violencia. Y en ese sentido es muy oportuno el llamado que hizo Naciones Unidas
de que tengamos un proceso pacífico, de que prime el diálogo, de que vayamos el 28 de noviembre a una verdadera fiesta cívica, democrática, en paz y tranquilidad, como familia hondureña, donde prime el interés patriótico, de que se respete la voluntad popular del pueblo hondureño manifestada en las urnas, y creemos que ese es el único camino para que nosotros como país sigamos avanzando. Son las elecciones, para que podamos atraer la inversión también extranjera, para que también el próximo gobierno se enfoque en todos estos principales problemas de país, el trabajo, lo que es la salud, la educación. Y eso es lo que nosotros siempre exhortamos a todos los candidatos, que tengan una campaña de altura, una campaña de respeto, una campaña diferente, donde prevalezcan estas propuestas de los principales problemas del país, cómo se van a resolver. Como le decía, el trabajo, la educación, salud, son lo que debe primar en la agenda de todos los candidatos presidenciales y de los diferentes niveles electivos, más que los insultos, que las ofensas. El pueblo hondureño creo que está harto ya de los insultos y las ofensas, que eso lo único que promueven es violencia política. ¿Y cómo la prevenimos? ¿Cómo prevenimos esa violencia política? ¿Perdón? ¿Cómo la prevenimos esa violencia política? Bueno, haciendo un llamado enfático a que se hagan estas elecciones en un clima de tranquilidad y de respeto, dialogando con todos los partidos políticos, con sus candidatos, con la militancia de estas instituciones políticas, porque la violencia solo genera incertidumbre, Aldo, y eso lo debe tener claro el pueblo hondureño, y menoscaba la democracia, que ese es el único camino para que los pueblos se puedan desarrollar, y principalmente nuestra amada patria Honduras. Por eso nosotros como Consejo Nacional Electoral vamos a investigar todas las denuncias y tenemos un proyecto de que es el monitoreo de lo que es la propaganda electoral, la campaña electoral, donde no vamos a tener tolerancia cuando estas campañas ya no cumplan con el reglamento también que nosotros ya hemos publicado de hace unas semanas, y que también ya lo mandamos a la ENAC para que salga en el diario oficial La Gaceta. Y creemos que con todos estos instrumentos donde se están los partidos políticos, sus candidatos, sometiendo a reglas claras que nosotros estamos dictando con este reglamento, más la ley electoral, más el proyecto, donde nosotros vamos a estar monitoreando y donde estamos recibiendo denuncias, donde algunas también, cuando es el tema de financiamiento, las estamos remitiendo a la Unidad de Política Limpia, podemos generar ese clima de confianza ejerciendo nuestro rol como Consejo Nacional Electoral, pero los partidos políticos también deben ejercer ese rol protagónico, y los candidatos promoviendo estas campañas de altura, generando un clima de certidumbre, de confianza en el electorado. Correcto. Y no promoviendo violencia política como la vivimos en el sorteo de la ubicación de las papeletas, un hecho lamentable. Sí, totalmente. Que lo condenamos y que no se puede volver a repetir. Puntualmente, antes de ir a la pausa sobre este tema, es importante el llamado que se hace, y es también importante el mensaje que desde el Consejo se mande en cuanto a armonía en la toma de decisiones, es decir, que no haya estira y encoge entre consejeros. ¿Existe esa armonía, abogado? Aldo, como todo órgano colegiado, y más este que es multipartidario, es normal que existan disensos y es normal que existan consensos en los debates de la toma de decisiones, porque al final los que integramos este Consejo Nacional Electoral tenemos ideologías diferentes, no fuimos cortados con la misma tijera en el pensamiento que nosotros tenemos. Entonces es normal que existan estas diferencias. Sin embargo, lo que debe primar es el interés común, que es Honduras, y al final nosotros como demócratas, en muchas ocasiones, por decir la mayoría de ocasiones, me ha tocado ser minoría. Sin embargo, hemos respetado esas decisiones que se han tomado por el órgano colegiado, por el Consejo Nacional Electoral, ya que la ley electoral es clara y nosotros somos respetuosos de la ley, de que las decisiones o se toman por mayoría o se toman por unanimidad. Quisiéramos que todas las decisiones se tomaran por unanimidad. Sin embargo, como le decía, hay diferencias de criterios, divergencias, pero es producto de los debates que se dan en estos órganos colegiados. Por eso el legislador es sabio al establecer que deben ser integrados por números impar,
para que al final la toma de decisiones se haga por mayoría y no pueda haber algún empate y que eso pueda más bien atrasar las tomas de decisiones o las pueda afectar. Y así es en todos los países donde hay órganos colegiados, que debe haber un debate, que al final hay diferencias de opiniones, diferencias de ideología, y es normal. Y eso nosotros en este Consejo Nacional Electoral hemos hecho ver nuestras posiciones claras, contundentes, ahí quedan constancia histórica, aunque al final no coincidan con las compañeras, pero lo importante es que avanzamos, como en toda democracia, que se respeta al final la decisión de las mayorías, y que cuando me ha tocado ser minoría, nosotros al menos hemos hecho público nuestras posturas que han contribuido al debate de la opinión pública, y eso es importante porque fortalece la democracia. Sin embargo, nosotros siempre vamos desde esta presidencia a procurar de que las decisiones, primero prevalezca el diálogo, el respeto, la altura, y luego que podamos nosotros procurar de que sean por unanimidad. Sin embargo, cuando no se pueda dar la unanimidad, pues al menos que la mayoría prevalezca como en toda democracia, y dar un mensaje de confianza, un mensaje de certidumbre al pueblo hondureño, que seguimos avanzando, que seguimos cumpliendo con la ley y que al final van a tener unas elecciones transparentes, justas, democráticas, de alta calidad electoral, para la cual nosotros seguimos trabajando incansablemente. Sí, ¿se acuerda cuando en el colegio le decían a uno, te vamos a caer en vaca? ¿Se acuerda que le decían a uno así? ¿Siente que le toca hacer minoría muy seguido con las dos consejeras? ¿O le toca hacer ahí de componedor o ver cómo convence? ¿Cómo juega ahí? Es una realidad, me ha tocado ser la mayoría de veces minoría, pero como le decía, soy un demócrata, he respetado esas decisiones, pero igual he planteado de una manera firme, de una manera contundente, mi voto disidente, mi voto particular, que ha contribuido a la opinión pública, ha contribuido a la democracia de este país. Pero al final, como yo le decía a Aldo, lo que debe prevalecer es el trabajo en equipo, el interés común que es Honduras, y eso es lo que estamos procurando desde esta presidencia, buscando unidad, cohesión, como un órgano colegiado, en un espíritu de cuerpos. Y si se fija, pues en las últimas decisiones así ha sido, las hemos tomado por unanimidad, y hemos avanzado en el cronograma electoral ya a menos de 50 días para celebrarse las elecciones generales, y esperemos que eso prevalezca, porque al final el pueblo hondureño necesita unas elecciones en paz, en tranquilidad, y que le generen confianza y certidumbre. Voy a ir a la pausa, abogado, y cuando regresemos platicamos del censo nacional, ¿le parece? El censo nacional electoral con el que vamos a elecciones el próximo 28 de noviembre. Está con nosotros el consejero presidente del Consejo Nacional Electoral, el abogado Kelvin Aguirre, aquí en Al Banquillo. De regreso en Al Banquillo con nosotros el consejero presidente del CNE, abogado Kelvin Aguirre. Motagua, ¿verdad? Sí, gran motahuense, desde niño. Sí. Y siempre procuramos ir al estadio. Hemos celebrado no, si copas, 17 copas, ¿verdad? Lo miraba tuiteando ahí las copas a veces. Sí, sí, muy orgullosos. A mí cada vez somos el mejor equipo de Honduras, aficionados, ¿verdad? Igual que usted. A veces la gente me pregunta en la calle, ¿y quién va a ganar las elecciones? El Motagua, les digo yo. Hablemos un poco del censo, abogado. Tenemos el censo que debe de ser. Ese ha sido un tradicional problema, que votan los muertos, que votan los que no están en el país. ¿Qué expectativa tenemos con el Censo Nacional Electoral? ¿Es transparente? ¿Es real? ¿Será soporte fundamental de este proceso? El jueves pasado nosotros ya lo hemos publicado en la página web, el Censo Nacional Electoral definitivo. Se lo hemos entregado también a los partidos políticos en medios electrónicos, magnéticos, tal como nosotros lo establecimos en el cronograma electoral. Ya hemos dado ese paso en firme. El censo es un elemento central en el proceso de elecciones. No hay censos perfectos. Se busca siempre en todo proceso de elecciones de que tengamos censos de calidad,
y esa es la aspiración que nosotros tuvimos como Consejo Nacional Electoral en ese proceso de elaboración. Sin embargo, eso depende también de la base registral que nos remite el Registro Nacional de las Personas, de todos los ciudadanos que están habilitados, de igual forma de la información que nos remitió las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, de todos estos miembros activos, así como de la Corte Suprema de Justicia, de todos los ciudadanos que están inhabilitados, y con eso nosotros hicimos la depuración. Yo lo que le puedo decir al pueblo hondureño, que me parece que usted lo preguntaba, es de que los muertos ya no votarán, ya no estarán en el censo con esta depuración que hemos realizado. Creo que eso viene a consolidar la democracia del país, en razón de que con esta depuración que se ha hecho, con el proceso de enrolamiento que efectuó el Registro Nacional de las personas que aparecen son los que están en el país. Lógicamente se ha excluido todos los fallecidos que hubo en el pasado. Recordemos que en el proceso de elecciones del 2017 el censo era de un poco más de 6 millones. El censo definitivo que nosotros hemos entregado a los partidos políticos, al pueblo hondureño, es de 5.182.436 ciudadanos, que eso le garantiza al pueblo hondureño que es un censo limpio, que está depurado. Como le decía, no es un censo perfecto, sin embargo, es un censo de mayor calidad con respecto al de los otros procesos en los cuales nosotros hemos participado y hemos acudido a las urnas como ciudadanos, y eso pues da una garantía de transparencia al proceso y también da una garantía de que vamos a tener una elección de mayor calidad con un censo depurado. Recordemos que también el Congreso Nacional de la República emitió un decreto donde le ordenó al Registro Nacional de las Personas anular todos los traslados que de manera inconsulta hizo dentro del mismo municipio, los intramunicipales, de los ciudadanos que al momento del enrolamiento no les consultaron cuál era el centro de votación más cercano a su domicilio, como manda la ley. En ese sentido, más de 887,000 ciudadanos los regresaron a su centro de votación de la última elección del año 2017, que alguna gente pues se ha quejado, se siente que les ha afectado. Sin embargo, si hacemos un balance general, creemos que al final es dentro del mismo municipio que se están haciendo los traslados, es dentro de un centro de votación que ya la población conoce, y al final creemos que sí, con esto que se le ordenó al registro, viene a contribuir para que muchos ciudadanos que se les había movido a un centro de votación demasiado lejano, se les regrese a uno que ya conocen y que ya han ejercido el sufragio. Pero aún se están dando casos. En el proceso de elecciones, y lo cual al final garantiza pues de que van a ir a las urnas de manera masiva. Pero aún se están dando casos, abogado. Debemos promover como Consejo Nacional Electoral la participación ciudadana. Decía que, que aún se están dando casos de gente que dice, me toca ir a votar a otro departamento, me movieron a otro departamento y yo vivo en otro lado. Y me preocupaba, es decir, me preocupaba en el sentido de que escuchaba una declaración de una de las consejeras decir, bueno, aquí hay dos opciones, o va a votar donde le toca o no vote. Y me parece también que así que es como muy radical también poner al ciudadano en esa disyuntiva, ¿verdad? ¿Cómo hacer que el ciudadano que tiene una protesta porque lo movieron y no lo han cambiado, lo dejen en el lugar donde le toca o donde le ha tocado tradicionalmente? Los que hicieron su traslado a otro departamento, ¿verdad? A otro municipio, esos se les aplicó dentro del censo esa actualización domiciliaria o ese cambio de domicilio. A ellos no se les ha regresado al último domicilio electoral, es decir, a su último centro de votación del proceso de elecciones del año 2017. Solo fueron los que están dentro del mismo municipio, los intramunicipales, que eso obviamente ellos ya conocen, ese centro de votación, si en un caso han cambiado de domicilio, y fue donde ejercieron el sufragio en el último proceso.
Entonces, a ellos no se afecta, si usted lo analiza, el impacto, porque recordemos que en los municipios, pues lo más grande que es acá, el municipio del Distrito Central, San Pedro Sula, que es donde las distancias pueden ser largas, pero no es que tiene que ir a otro departamento. Esos sí se ha respetado esos cambios de domicilio por parte del Consejo Nacional Electoral y con la base registral que se nos envió del Registro Nacional de las Personas. Sin embargo, nosotros igual tenemos ahí en la página web del Consejo Nacional Electoral una aplicación de consulta donde todos los ciudadanos, desde el pueblo hondureño, puede verificar su centro de votación y en caso que tenga alguna denuncia o alguna queja, ahí también lo puede hacer ver para que nosotros revisemos los casos, porque, por ejemplo, ayer revisábamos que hay aproximadamente 60,000 personas que han tenido problemas en la validación biométrica, es decir, de la huella dactilar, y que eso es el proceso que nosotros estamos verificando y también lo hacemos en conjunto con el Registro Nacional de las Personas para ver cómo se puede solventar. Así que nosotros desde esta presidencia tenemos las puertas abiertas de varios líderes de todos los partidos políticos. Hemos recibido algunas quejas sobre estos cambios y las estamos verificando para darle respuesta a cada uno de ellos. El nuevo censo, me dijo usted, de 5.182.436, ¿verdad? Es correcto. ¿Y el censo anterior era de cuánto? Era de 6.200.000 aproximadamente. Okay, o sea, se ha depurado en más de un millón. Sí, exactamente. Y ahí es donde estaban los fallecidos, las personas que están en el exterior, y pues ya esas personas no van a poder votar. Y sin embargo también estamos garantizando el voto en el exterior, estamos habilitando 20 juntas receptoras de votos en 14 ciudades de Estados Unidos, en 6 países de Centroamérica, con base al enrolamiento que hizo el Registro Nacional de las Personas y el censo definitivo que nosotros ya hemos habilitado, que eso es los hondureños, ¿verdad?, que están residiendo en otro país y que se enrolaron en los consulados donde se hizo este proceso. Así que nosotros seguimos avanzando y vemos de que ya tenemos un censo limpio, que es algo fundamental para dar esas garantías de un proceso confiable, un proceso transparente, inclusivo, participativo, y que ese es uno de los objetivos que nosotros tenemos y donde vemos pues de que ya los muertos ya no van a votar, como se decía antes. Vamos a terminar con ese mito, se va a acabar. Vamos a tener que poner ahí guardias en el cementerio, decían algunos, para que no salgan a votar. Sí. Sí, ya esos mitos se acabaron, Aldo. Ya los muertos no van a votar, ya con este censo electoral limpio que nosotros estamos entregando a los partidos políticos, que hemos entregado al pueblo hondureño y que ahí lo pueden ver en nuestra página web, y también que ciudadanos que están en el extranjero y que ni tan siquiera residían acá, también que ejercían el sufragio. Así ¿Cuántos van a votar en el extranjero? De pureza y una garantía de que nosotros como Consejo Nacional Electoral vamos a realizar una elección justa, democrática y confiable. ¿Cuántos hondureños están habilitados para votar en el exterior? Sí, con el voto en el exterior, como le decía, en 14 ciudades en Estados Unidos, 6 países de Centroamérica, que es donde hay la mayor carga electoral, que fue donde nuestros compatriotas acudieron a los consulados a enrolarse. Nosotros ahí garantizamos ese voto en el exterior. Eso va a permitir ampliar las posibilidades de participación, que era lo que yo le decía, ¿verdad? Promover esa participación ciudadana en las elecciones y más desde el extranjero. Y así esperamos que acudan miles de connacionales a ejercer el sufragio. Lamentablemente en las últimas elecciones la afluencia ha sido baja. Esperamos que en esta elección sea más participativa. Se han hecho grandes esfuerzos. Desde este consejo también vamos a hacerlos para poder instalar estas juntas receptoras de votos en estas 14 ciudades de Estados Unidos, que tienen cargas electorales de 500 ciudadanos cada junta receptora electoral, otras de 1,000, y entonces estamos hablando de una cifra considerable que se le va a dar estas facilidades a los hondureños para que puedan ejercer el sufragio en estas 14 ciudades de Estados Unidos, 6 países de Centroamérica
que es donde se enrolaron más, donde reside la mayor parte de nuestros compatriotas, y así poder garantizarles ese derecho universal y que cumplan también con ese deber constitucional de ejercer el voto para que tengamos una elección más participativa e inclusiva. Voy a ir a la pausa, abogado, y regresamos para seguir dialogando con el presidente del Consejo Nacional Electoral a las puertas de un nuevo proceso histórico para el país. De regreso en Al Banquillo por TSI, estamos dialogando con el abogado Kelvin Aguirre, es el consejero presidente del Consejo Nacional Electoral. Vamos a un proceso diferente. He visto esa sábana de diputados para Francisco Morazán, es grande, grande, grande. Y quien vaya a cruzar el voto va a tener un tiempo más amplio en la mesa. Pero el nuevo esquema bajo consejos electorales y bajo una junta electoral receptora, ¿en qué medida le aporta transparencia al proceso con relación a lo que teníamos antes, abogado? Sí, es un proceso histórico, como dice usted, en el sentido de que hay, solo para el nivel electivo de diputados que usted menciona, 322 candidatos para el nivel electivo de diputados del departamento de Francisco Morazán. Imagínense, creo que nunca antes habían tantos candidatos, ¿verdad? 322 para Francisco Morazán. Sí. O sea que en la mesa va a estar difícil poner esa papeleta, abogado. Sí, es la más grande, es una sábana, como usted lo indica, y por eso es importante la capacitación que se le debe dar primero a los miembros de la Junta Receptora de Votos, también a la ciudadanía, importante también estos espacios. Vamos a hacer también campañas de comunicación masivas para que el votante se empodere y sepa cómo poder ejercer el sufragio. Estamos hablando de 23 marcas en esta papeleta. También puede votar en raya continua. Quedó aprobado en la ley, también quedó aprobado en el instructivo de capacitación que nosotros hemos venido impartiendo durante toda esta semana pasada y todavía el día de hoy. Capacitaciones a los partidos políticos, a las alianzas entre partidos políticos y candidaturas independientes. Y ahí es importante, como usted bien lo indicaba, los miembros de Junta Receptora de Votos que puedan también orientar al votante, además de las campañas de nosotros como Consejo Nacional Electoral de Educación Cívica Democrática para cómo poder ejercer el sufragio en los votantes, en la ciudadanía, y que lo vamos a hacer a través de todos los medios de comunicación, pero los miembros de la Junta Receptora de Votos, el día de la elección, poder orientar al electorado, y en las papeletas también nosotros pues instruir ahí el número mínimo de marcas, en el caso de Francisco Morazán, también de Cortés, que hay otro gran número considerable de candidatos. Imagínense para el nivel electivo presidencial, que también es histórico. Sí, van dos candidaturas independientes. Estamos hablando de 15 candidatos a nivel electivo presidencial, porque va una alianza, ¿verdad? El nivel electivo presidencial, que es del Partido Salvador Honduras con el PINU, y los otros partidos que van con una sola candidatura, pero van dos independientes. Entonces vemos de que se ha diversificado las candidaturas, que se ha respetado ese derecho, ¿verdad?, a elegir y ser electo, un derecho constitucional que tienen todos estos candidatos, y el pueblo hondureño pues va a tener bastantes opciones, y al final nosotros nos queda hacer una labor conjunto con ustedes, con los medios, de poder ir educando de manera cívica, democrática, el electorado, también de cómo va a ejercer el sufragio. Son importantes las campañas masivas de comunicación que nosotros vamos a hacer, las capacitaciones que ya estamos realizando, y los partidos políticos también que juegan ese rol protagónico como un actor preponderante en el proceso, que también deben capacitar a su militancia de cómo van a ir a ejercer el sufragio, porque realmente haciendo un derecho comparado y también una práctica comparada en otros países, las elecciones de Honduras son complejas, porque en una elección nosotros elegimos el nivel electivo presidencial, sí, vamos con todo, electivo de diputados, elegimos el nivel electivo también de corporación municipal,
y en la mayor parte de países que vemos en la región, de los vecinos, de los hermanos centroamericanos, Están separadas. se hacen separadas, ¿verdad? Sí. Cada 2 años, y no se mira también que sean con listas abiertas como lo hacemos acá, sino que con listas cerradas, en el caso de los diputados. Entonces es más fácil para el electorado, ¿verdad?, ejercer el sufragio y elegir las autoridades que van a regir los destinos del país en los próximos 4 años. Y es por eso que nosotros tenemos ese gran reto, ese desafío de poder ir educando al electorado para que ejerza el sufragio de debida manera y que no al final pueda anular el voto. Sí, que el voto valga, ¿verdad? Una afluencia, una participación donde podamos reducir también el abstencionismo. La que haya más votos válidos. La pregunta aquí ahora con el tema de la Junta Receptora. Solo va a tener 3 miembros titulares, propietarios de los partidos políticos de mayor caudal electoral en la elección anterior, y los demás, que son otros 2, en orden aleatorio. Hay cuestionamientos a eso y hay partidos políticos que le están diciendo a su gente: quédese ahí de frente, vea el desempeño de la Junta, denuncie cualquier situación que se pueda presentar. Esta situación, el hecho de que no estén todos los partidos políticos, ¿le aporta o le quita a la Junta, al nuevo modelo de la Junta Receptora? Son 5 miembros propietarios, ¿verdad? Y 5 suplentes, como manda la ley electoral, que se deben integrar las juntas receptoras de votos. Estamos hablando de 10 miembros, ¿verdad? En total, por cada una de las juntas receptoras de votos, estamos hablando de 18, un poco más de 18,000 juntas receptoras de votos, 18,300 aproximadamente juntas receptoras de votos, que vamos a instalar como Consejo Nacional Electoral. Estas van a estar integradas, como usted bien indica, y que así lo establece la ley, por los 3 partidos de mayor caudal electoral de la última elección, que van a tener sus representantes en estas 18,000, aproximadamente 300 juntas receptoras de votos, entre presidente, secretario y escrutador. Y los vocales se eligen de forma aleatoria, rotatoria, entre las otras 11 fuerzas políticas que tampoco participaron en primarias y que una es primera vez que participan y que también tuvieron menor caudal electoral con respecto a las otras 3 que sí van a tener miembros en la totalidad de las juntas receptoras de votos. En ese sentido, lo que le va a garantizar a los partidos donde no van a tener miembros de junta receptora de votos es una nueva figura, que son los delegados observadores, que ellos tienen derecho a acreditar delegados observadores donde no tienen miembros de junta receptora de votos. Eso le garantiza a ellos la veeduría en el proceso de la apertura de la votación, el desarrollo de la votación, el cierre de la votación y la etapa más importante, ¿verdad?, del proceso, que es el escrutinio, que es cuando se cuentan, ¿verdad?, los votos, y ahí el delegado observador del partido que no va a tener miembro de junta receptora de votos en esa, ¿verdad?, mesa, puede generar las incidencias del caso, que la deben anotar los otros miembros de junta receptora de votos propietarios, para que quede constancia, ¿verdad?, en caso de que el delegado observador considere de que hay alguna anomalía, de que pueda haber alguna irregularidad, y que al final pueda ser revisada ya cuando venga esta maleta electoral, o en caso de que pueda ser impugnada, acá al Consejo Nacional Electoral. Entonces consideramos que con eso se suple, ¿verdad?, la integración de la Junta Receptora de Votos, principalmente en los 11 partidos políticos que no van a tener en la totalidad de la Junta Receptora de Votos miembros que los puedan representar, pero van a tener derecho a tener delegados observadores en cada una de las juntas receptoras de votos, que ellos son la garantía de la veeduría de que el proceso se está realizando con transparencia y que se está respetando la voluntad del electorado en esa junta receptora de votos. Hago la última pausa y regresamos al banquillo con el abogado Kelvin Aguirre, presidente del Consejo Nacional Electoral.
A las puertas del proceso electoral del 28 de noviembre, diversos sectores han hablado de la urgencia de un proceso electoral transparente, pacífico, participativo. Esa parte es importante, que la gente vaya a vencer el abstencionismo. Ya nos decía el abogado Kelvin Aguirre, son 5.182.436. Me aprendí bien la cifra. Los habilitados para votar, vencer el abstencionismo debe ser un reto para los hondureños. A pesar del descontento social, abogado, la gente debe de participar. Creo que es más legítimo un proceso cuando vota la mayoría de los habilitados. Cuando se eligen presidentes con 30%, con 25%, pierde legitimidad el proceso y pierde legitimidad también la representatividad, ¿verdad? Entonces es importante la participación. Definitivamente, y esperemos que sea masiva. Sí. En el último proceso de elecciones generales del año 2017, el abstencionismo aumentó lamentablemente en un 47%, según un informe de UPAS, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esperemos de que en este proceso, y más con un censo depurado, un censo limpio, aumente la participación, porque solo así podemos darle más legitimidad al proceso y sobre todo a las autoridades que nos van a regir los destinos en los próximos 4 años. Entre más tengamos legitimidad con las autoridades que nos van a gobernar, vamos a tener mejores gobiernos, vamos a tener procesos más transparentes, con mayor confianza, y para eso nosotros estamos trabajando fuertemente, porque nosotros debemos, como Consejo Nacional Electoral, y ese es un objetivo primordial que tenemos, ir venciendo esa desconfianza en el pueblo hondureño de los procesos de elecciones. Vimos la última encuesta de Latinobarómetro que publicó ayer, anteayer, donde vemos que la mayor parte del pueblo hondureño no tiene confianza en los procesos de elecciones. Sí. Por eso es un gran reto, un gran desafío que nosotros como Consejo Nacional Electoral debemos generar esa confianza en el electorado para que acuda masivamente, reducir el abstencionismo, para que tengamos unas elecciones más participativas y que las autoridades que nos van a gobernar sean más legítimas por parte de todo el pueblo hondureño. Sí. Y así tener unos gobiernos más sólidos, más fuertes, que nos lleven a las sendas del desarrollo. Bueno, así que esperemos que en este 28 de noviembre invitamos a todo el pueblo hondureño a que acuda en familia, de manera masiva, a las urnas, elija a las autoridades que nos van a gobernar en los próximos 4 años, y nosotros como Consejo Nacional Electoral darles todas las condiciones para que puedan ejercer sufragio y al final tener una fiesta cívica, democrática, en paz y tranquilidad. Y el último informe también de Estado de la región pone de manifiesto la desconfianza de la gente en los procesos electorales y en las instituciones también, que es un reto para ustedes como consejo. El TREP. El TREP es básico. Hoy el Consejo Nacional Anticorrupción, entiendo usted lo sabe también, ha presentado un informe y ha puesto de manifiesto algunas irregularidades, dice el CNA, sobre el TREP, tanto para la empresa argentina de software como también para una nacional que se ha contratado. ¿Qué decirle al CNA, de estas irregularidades que ha denunciado hoy alrededor de la contratación de la empresa que va a manejar el TREP, abogado? El TREP, como usted lo indica, es esencial en todo proceso de elecciones. Nosotros lo venimos señalando desde el proceso de elecciones primarias e internas. Qué bueno que ahora por mandato de ley también ahí se establece que nosotros debemos implementar un sistema de transmisión de resultados preliminares. Estamos trabajando para que sea un sistema robusto, que sea un sistema efectivo, que pueda ser rápido en esa transmisión de resultados, porque la misma ley electoral manda que las juntas receptoras de votos se deben cerrar a las 5 de la tarde
y 3 horas después nosotros, es decir, a las 8 de la noche debemos dar ya el primer resultado preliminar, que esperamos sea del 100% de la Junta Receptora de Votos. El día de hoy hemos lanzado el proceso de comunicaciones donde se garantiza que vamos nosotros a dar las facilidades donde no hay conectividad. Hemos nosotros ya identificado dentro de las brigadas de la actualización cartográfica poco más de 1.500 centros de votación donde no hay conectividad, y con este proceso que se ha lanzado y que es público y esperemos sea participativo por varias empresas, se les pueda dar ya la conectividad, poder nosotros dar la transmisión del 100% de los resultados preliminares, primordialmente en el nivel electivo presidencial, y que a la empresa que se le adjudique pueda dar ya este servicio, ¿verdad? Donde no hay conectividad, y así marcar un antes y un después en los procesos de elecciones, donde por primera vez se puede hacer una transmisión de resultados preliminares del 100% de ¿Y esta empresa contratada de votos. ¿Esta empresa contratada cumple con eso, abogado? Este es un nuevo proceso. El tema de comunicaciones y de conectividad es un proceso que hemos lanzado el día de hoy. Sí. Las que ya se les adjudicó, que es la que usted menciona, y que el CNA en su informe también hoy que ha presentado también la señala de algunas irregularidades. Estamos hablando que en el sistema de transmisión de resultados preliminares se adjudicó a 3 empresas, 3 lotes. La empresa Grupo MSA, que es de capital argentino, se le adjudicó lo que es el software, el programa que se va a instalar en las estaciones de transmisión que nosotros vamos a poner a disposición por cada 4 juntas receptoras de votos en los centros de votación para poder hacer esa transmisión de resultados preliminares. Y también se le adjudicó lo que es el hardware, que es el equipo que se va a instalar en estos centros de votación, a un consorcio que es Comunicaciones Globales y con una empresa costarricense, Datasys, y lo que son las regletas, extensiones, generadores de energía eléctrica que ya los hemos adquirido, que son 1.000 generadores de energía eléctrica para los centros de votación donde no hay energía. También ahí nosotros vamos a instalar estos generadores para poder hacer la transmisión de resultados preliminares. Se le adjudicó una empresa que es de hondureña, ITG, International Technology Group, que a estas 3 empresas son las encargadas de hacer la transmisión de resultados preliminares. Con respecto a la primera empresa, pues yo creo que mi posición ha sido clara con la del software. Yo voté en contra del contrato, ¿verdad?, que se suscribió con esta empresa. También he votado en contra, ¿verdad?, del cambio de garantías que se hicieron con esta empresa, porque nosotros como Consejo Nacional Electoral, en el proceso que nosotros lanzamos, pedimos para todas las empresas que participaron que una vez adjudicado debían cumplir con una garantía de cumplimiento de contrato que manda la Ley de Contratación del Estado, y que nosotros por unanimidad en los pliegos les pedimos a esta empresa. La empresa nunca pudo obtener esa garantía de cumplimiento de contrato de las 3 empresas, sí, y más si sumamos la del identificador de la huella dactilar, o sea, de 4 empresas, 3 sí cumplieron y solo esta empresa no cumplió, lo cual a mí me generó mucha preocupación, me genera dudas, pero al final se aprobó el contrato por mayoría, nos queda respetarlo. Nosotros lo hemos firmado en nuestra condición de representante legal de la empresa, sí, porque no había ninguna justificación para poder delegarlo, y al final hemos planteado nuestro voto razonado, nuestro voto en contra. ¿Por qué no aprobamos ese contrato? Porque los pliegos de condiciones son parte íntegra del mismo y al final esta empresa no cumplió. Sin embargo, sí, se está avanzando los equipos técnicos con esta empresa para que puedan instalar el software. Con respecto a las otras 2 empresas, igual ya se nos ha entregado el primer lote de equipos que ya están en nuestra bodega de Infob. También nosotros ya tenemos 4.000 impresoras multifuncionales que las vamos también a instalar en todos los centros de votación, que eso va a servir para escanear las actas, que esas las tenemos como parte del inventario que heredamos del anterior Tribunal Supremo Electoral, más 2.000 laptops aproximadamente que ya nos entregó la empresa, o sea que ha estado cumpliendo el consorcio. De igual forma, la otra empresa, International Technology Group,
que también ya nos ha entregado lo que son las extensiones, las regletas, también los reguladores de voltaje que se van a instalar en los centros de votación. Así que el cronograma nosotros lo estamos revisando, hemos designado a los supervisores del cumplimiento del contrato, quienes ellos nos pasan informando. Lo que el CNE ha presentado, pues lógicamente nosotros lo vamos a analizar. Solo les puedo decir que fue un proceso público, participativo, el que se hizo por parte del Consejo Nacional Electoral, donde hubo veeduría internacional. El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria fue veedor de estos procesos. Ellos emitieron su informe, donde también indicaban que estas empresas cumplían con los requisitos que establecía la ley. De igual forma, también se integró una comisión técnica de evaluación. Nos acompañó también AIFES, quien hizo una revisión técnica de todas las ofertas que presentó estas empresas. Así que con base a todos estos criterios y estas recomendaciones, nosotros como Pleno del Consejo Nacional Electoral adjudicamos, porque recordemos, Aldo, que ese es un mandato de ley que nosotros debemos cumplir y debemos nosotros implementar el uso de esta tecnología. Al final no va a venir a sustituir el recurso humano, las personas que van a integrar la Junta Receptora de Votos. Esto solo va a venir a ser un apoyo para el proceso de elecciones. La tecnología siempre se debe acompañar en todos los procesos, lo vemos que así es en todos los países, porque eso genera confianza, genera certidumbre y son herramientas que ayudan a los miembros de Junta Receptora de Votos y por lo tanto, pues nosotros vamos a analizar ese informe del CNA y nosotros estamos abiertos, ¿verdad?, a cualquier solicitud de información, a cualquier investigación que se realiza, pero sí reiterarle que este fue un proceso transparente que se hizo con el acompañamiento y veeduría internacional del NIM y también de AIFES como una fundación de Estados Unidos que estuvo presente y también con la auditoría concurrente del Tribunal Superior de Cuentas. Abogado, tengo 20 segundos, le agradezco de verdad su participación, hemos ampliado. La consigna es, necesitamos un proceso electoral transparente, participativo, incluyente y pacífico. Definitivamente, ese es nuestro compromiso firme, que el pueblo hondureño pueda tener un proceso de elecciones transparente, confiable, participativo e inclusivo. Para eso estamos trabajando incansablemente 24/7 y acompañándonos de toda la tecnología necesaria para que al final sea respetada la voluntad soberana del pueblo hondureño y que todos los candidatos no tengan un ápice de duda que quién fue el ganador y que al final puedan aceptar también los perdedores la derrota. Gracias, Aldo. Que así sea. Gracias a usted, abogado Kelvin Aguirre, presidente del Consejo Nacional Electoral, hoy en Al Banquillo. Gracias por su sintonía. Nos encontramos en la próxima.